Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. El día de hoy le doy la bienvenida a Fernando Godo. Él es escritor, adicionalmente es editor de la revista 1% y analista político. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Fernando, quiero contigo analizar toda la política exterior estadounidense e incluso irnos a lo interno. Vamos a iniciar con lo que es más fresco, lo de esta semana. Ver al secretario de Estado Marco Rubio en los países árabes para abrir las puertas hacia la paz en Ucrania y adicionalmente comenzar a dar los cimientos para que quizás haya un movimiento en la Franja de Gaza, comience también a acomodarse el Medio Oriente. Y un presidente Donald Trump que de una vez llegando al poder pudo hablar tanto con el presidente de Ucrania como con el mandatario ruso. Coméntanos qué ves tú en esta primera apertura, que era también una de sus promesas de campaña. Bueno, un panorama bien complicado tiene. Ten en cuenta, las personas tienen que recordar que Trump estuvo en la presidencia ya 4 años y que cuando ganó esa primera presidencia, todas las personas contrarias a él, el Partido Demócrata y otros medios, decían que él iba a ocasionar una tercera guerra mundial. Lo cierto es que tuvo 4 años ahí y no hubo guerras. Eso se le olvida a las personas. Y entonces, ahora, poniendo en perspectiva que los tiempos históricos cambian y las circunstancias, él llega a la presidencia tiempo después, porque hubo un periodo ahí en el medio en el que entró otro presidente y precisamente cuando entra ese otro presidente, empezaron a pasar las cosas totalmente opuestas que no habían pasado cuando el primer periodo de Trump. O sea, de pronto empezaron guerras y específicamente los dos más grandes conflictos. Déjame decirte que el mundo está lleno de conflictos en los cuales no se habla. En África, el tema de Sudán es muy desgarrador también. Desgraciadamente no se habla, pero bueno, lo que sale en los medios, el tema de Ucrania y Rusia por ser Rusia la gran potencia que es el tema de Israel, desde luego el conflicto con los árabes palestinos que lleva muchísimos años ahí, desde el mismo surgimiento de Israel como Estado en 1948, o sea, como Estado ya constituido. Entonces, Trump tiene una papa caliente en las manos, o sea, no pueden las personas pensar que con una varita mágica él va a resolver esos problemas. Él prometió que iba a acabar con las guerras. Déjame decirte algo de pasada. El gabinete que escogió no es precisamente el más adecuado para eso. Y yo estoy hablando de esto porque después pasan cosas o no sale lo que la gente esperaba o no se acaba un conflicto en tal lugar. Yo no te voy ahora a mencionar los nombres, pero hay varios, o sea, te podría decir algunos: Mike Waltz, Pete Hegseth, Lee Zeldin, incluso Marco Rubio. Son personas que han tenido posturas más agresivas, o sea, a favor de resolver los conflictos utilizando la parte militar de la cosa. Y Trump, pues precisamente eso fue lo que no hizo en su primer periodo. O sea, él trató de resolver las cosas sin llegar a una guerra, porque hay que tener en cuenta que es un negociador, es un hombre de negocios, y eso, y esa manera te hace tener cierta diplomacia a la hora de enfrentar un conflicto tan Ahora, desastroso. ¿crees que esas escogencias pueden torpedear ese proceso diplomático que en principio es lo que él muestra y que pase un poco lo que pasaba con John Bolton, que él ahora lo critica y dice, bueno, él quería ir hacia la guerra y no era mi punto, está escogiendo a personas como John Bolton en su equipo? Sí, eso es un buen punto. Cuando tú escoges el gabinete, muchas veces no eres tú, hay compromisos, hay cosas que te llevan. Entonces, normalmente, si tú quieres, te digo, en esto hay dos lecturas, ¿no? Si tú quieres buscar que no haya conflicto, pues tú coges un gabinete de diplomáticos, un gabinete de gente que pueda mediar en el conflicto y no echarle más leña al conflicto. En el caso específico de Israel, por ejemplo, tú tienes que o quieres evitar que la guerra continúe y que sobre todo haya muertos. Esta es la parte más triste de esto.
Mueren palestinos, mueren israelíes, mueren ucranianos y mueren rusos. O sea, yo creo que esto, los seres humanos son seres humanos, venga de donde venga. Ahora, si hay el caso de un terrorista, eso es otra cosa. Pero normalmente mueren muchos civiles. Y eso es lo que uno trata de evitar. Cuando tú vas a hacer un gabinete para evitar las guerras, pues tú deberías escoger a personas que tengan esa diplomacia y que puedan mediar. Ahora, hay otra teoría que dice que tú puedes escoger personas que estén ahí para impresionar, o sea, que sean personas que habitualmente han tenido posturas pro guerra, posturas duras, y que con esa gente ahí tú puedes lograr, por ejemplo, que Putin pueda echarse un poco atrás en las negociaciones, puedes lograr lo mismo de los terroristas de Hamas en el caso de Israel. Esa es una teoría. La otra es que son gente que son gente pro guerra y no te van a resolver un conflicto de la mejor manera. Por ejemplo, Marco Rubio, por decirte un caso muy sencillo, Marco Rubio tiene prohibida la entrada a China. Eh, China es una de las cosas con las cuales Trump tiene que lidiar. Ahora, Y él ya mandaba un mensaje a China y le decía, ojalá me reciban ahora en esta nueva posición. Y yo creo que a China le convendría abrir esa puerta, ¿no? claro, pero para ahí me refiero. O sea, si tú tienes ahora un problema entre dos vecinos, tú vas a mandar a mediar a uno que no puede entrar a la casa de uno de los dos. O sea, que uno de los dos realmente le tiene hostilidad. Por eso te digo, al escoger tú a Marco Rubio como secretario de Estado, tenías que tener en cuenta en primer lugar que no tiene relaciones con China, que los chinos no quieren saber de él. Entonces ya tienes ya un obstáculo ahí para empezar una negociación. ¿Me entiendes lo que te digo? Es el hecho de escoger a las personas de acuerdo con lo que hay. Marco Rubio sí está muy capacitado en política exterior porque lleva muchísimos años en eso. Y de hecho ha estado en Consejo de Relaciones Exteriores, que es una organización que para nada es buena, pero ha estado ahí y conoce lo que es la política exterior. No es falta, en este caso que estoy hablando de calificaciones, sino de candidato idóneo para determinadas cosas. Como ese ejemplo, te digo otro, te digo el de Pete Hegseth, el de Mike Waltz, que son gente que hablan de bombardear a Irán y este tipo de cosas, que eso no es lo que quiere Trump. Ni Trump ni nadie. Yo no creo que las guerras sean la solución de las cosas, porque, por ejemplo, Irán, que es una potencia fundamentalista, enemigo de todo el mundo, no es un país pequeño ni nada de eso. Un conflicto militar con Irán sería desastroso. Yo me inclinaría a las ideas que tiene Trump en estos asuntos, o sea, seguir esa línea y ver si estas personas se adaptan o no a esas ideas y no tenga que hacer como hizo con Bolton, que lo tuvo que sacar de ahí, que también es una opción que está en el tapete. O sea, el hecho de que el gabinete esté ahí no implica que Trump no los pueda sacar y esa es la buena noticia que yo veo. Ahora, no sé hasta dónde sea tan diplomática la posición de Donald Trump. Cuando él, por ejemplo, plantea lo de la franja de Gaza, de sacar a todo el mundo de allí y tomar un territorio extranjero, si lo queremos poner en blanco y negro, no necesariamente es muy diplomática esta posición. Y escuchar al secretario Marco Rubio decir que prácticamente Irán es la semilla de todos los males y hay que erradicar al grupo terrorista Hamas, tampoco es poco diplomático y yo creo que el presidente Donald Trump piensa así porque aunque ha dicho que podría entablar negociaciones con Irán, pero también podría haber una combinación, podría negociar con Putin, pero a la hora de Medio Oriente realmente acabar con eso, porque tarde o temprano Irán también va a seguir lesionando a las democracias de Occidente. No sé, quería que analizáramos ese punto en particular Muy que creo que es importante. interesante, y te voy a decir por qué. Las personas no se han dado cuenta que hay dos Trump. Y hay dos Trump por obligación, porque las circunstancias que tú llegas a presidente de los Estados Unidos, por 8 años transcurridos, porque entró en el 2017, hay que recordar, ¿no? Son otras. O sea, entonces, este segundo Trump, la pregunta es justamente ese comentario que tú hiciste. ¿Él va a lograr y va a continuar la línea que tuvo en el primer mandato o va a tener posiciones más de fuerza para resolver los conflictos de acuerdo con las personas que tiene en el gabinete? Déjame decirte que este cambio, por ejemplo, cuando ha hablado de comprar Groenlandia,
que las personas piensan que es un tema también que salió ahora. El tema de Groenlandia viene desde Franklin Delano Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial. Eso es un tema muy antiguo. Desde luego, Trump, lo que pueden decir las personas es que Trump en su primera presidencia no lo mencionó mucho, aunque sí lo mencionó de vez en cuando. El tema del canal de Panamá, que está hablando de posiciones de fuerza. O sea, si te pones a ver y lo que hizo con Gaza, este no es exactamente el mismo Trump. Las Claro, personas tienen que darse cuenta de eso. Pero la pregunta es, ¿cómo va a desenfocar eso en un futuro? Porque Trump no lleva apenas un mes ahí. sí. ¿Cómo puedes ahora sacar una conclusión de lo que pueda ser, de lo que es o no apresurado en base a lo que ha ocurrido hasta ahora? Pero sí hay indicios de que va a haber cambios. Yo particularmente no quisiera que fuera un cambio hacia la guerra, pero precisamente lo que pasó en la conferencia de Múnich, cuando fue G.D. Vance a hablar, eso hizo que al día siguiente se dispararan las acciones de los fabricantes de armas. Sí. Y Estados Unidos es quien se va a beneficiar de eso porque en Europa, que ahora va a tener que pagar su cuota a la OTAN, va a comprar esas armas en Estados Unidos. Tienes que tener en cuenta eso. Si esas acciones se dispararon para fabricar armas, entonces se está pensando que puede haber grandes conflictos. La realidad no sabes cuál es, pero sí es interesante lo que dijiste. Hay un otro tron ahora y hay que ver cómo eso se canaliza. Quería analizar, y tratemos de ser lo más concreto para poder abordar muchos temas, el tema europeo. Hay reuniones de emergencia, Europa todavía no tiene una silla en esa mesa de negociación con respecto a lo que se está hablando con Rusia y tampoco lo tiene Ucrania. El presidente Donald Trump lo despacha de una manera simple. Ellos tuvieron prácticamente 3 años para lograrlo, ahora yo soy el que establece las bases de esa negociación. Deberíamos preocuparnos de que Rusia se salga con la suya y cómo queda Europa, que ha tenido una diplomacia que quiere encantar a todo el mundo, complacer a todo el mundo y que ha llevado a sus sociedades más bien a estar peor que en el pasado. Claro, el tema de Europa sí es, Gidi Vance yo creo que se lo dijo claro, o sea, él les dijo que el enemigo de las cosas que estaban sucediendo en Europa, tan desastrosas, no era precisamente Rusia, eran ellos mismos, con las políticas que habían tomado y las locuras estas del cambio climático, de la intervención gubernamental y de la destrucción de los valores, la ética y la familia, con la ideología de género, todas estas cosas que habían abrazado, los temas de LGTB, desde un punto de vista incluso irracional, los cambios de sexo y cosas que incluso la biología te demuestra que no son así, el gran conflicto que tienen todos ellos con Dios en este sentido, apartarte del matrimonio tradicional que ataca a la familia es la estructura básica de la sociedad. Cuando tú tienes todo eso, si tú deformas la familia, tu sociedad se empieza a minar desde adentro. Más o menos eso es lo que le explicó G.D. Vance. Si ustedes no cambian en ese sentido, y el enemigo lo tienen ustedes mismos adentro, no lo busques más en Rusia y no lo busques más en China ni en otra parte. Ustedes están destruyendo sus sociedades adentro. Si ustedes no cambian, pues se van a pique. Él les dejó un mensaje. Y déjame decirte que eso mismo pasa en Estados Unidos. Estados Unidos tuvo un gobierno de 4 años que apoyó todas esas políticas también y la sociedad de Estados Unidos también se está minando desde adentro. Ahora esta administración indica que va a haber cambios en ese sentido. Pero yo sí te sigo diciendo que la gran amenaza de Europa, estoy de acuerdo con J.D. Vance, no es precisamente Vladimir Putin. Y además no puede serlo, porque hay una alianza de la OTAN que es imposible prácticamente que Putin se anexe nuevos territorios si esos territorios son miembros de la OTAN. O sea, es absurdo. Lo que está pasando en Ucrania vino desde el 2014, es otra cosa, y Ucrania no es miembro de la OTAN. Pero en ningún caso tú puedes decir no, porque hay que parar a Putin, porque entonces va a empezar a coger ese territorio. Eso no va a suceder. Y es una retórica que engaña mucho a las personas y sobre todo a las que tienen ideas anticomunistas y todas estas cosas que le tienen odio a Putin, sobre todo aquí en los casos de nosotros, sobre todo los cubanos, que son los que más marcados estuvimos por lo que fue la Unión Soviética. Pero Putin no tiene nada que ver con la Unión Soviética. En la Unión Soviética, en Rusia no hay comunismo. Rusia es un país capitalismo. Putin es un autócrata, que es un tipo que está ahí y no se quiere ir del poder. Y desde luego, y de ahora piensa estar hasta el 2036 según la última constitución, entre comillas, que hizo. Todas esas cosas se ven,
Pero ya te digo, el problema de Europa no es Putin y el de Estados Unidos tampoco creo que sea Putin. Cuando realmente si Trump puede tener una buena conversación en esos términos, parar la guerra de Ucrania, que eso sí, parar las víctimas y parar los muertos, dejar a Putin en su lugar, que él no va a coger ni un territorio más, dejarle saber que la alianza de la OTAN es firme, que no le va a permitir hacer nada, y entonces ya eso se acabó. Más peligroso es China y no por precisamente por eso, sino por la penetración económica que tiene en todos los lugares. Y ahí yo creo que es donde debía centrarse más Trump y Europa, y no tanto en Rusia, que no O le... sea, para ti, por ejemplo, el punto del Canal de Panamá y lo que se avanzó con esa visita del secretario de Estado para ponerle freno a China en el Canal de Panamá, que parece algo latinoamericano, pero no, es mundial, es uno de los puertos más importantes del mundo, es incluso más importante que detener la guerra en Ucrania. El tema económico es más importante porque una guerra es un conflicto en un lugar. O sea, aquí, y es triste decirte esto, hay guerra en Ucrania, pero tú no te enteras aquí. O sea, tú no sufres ninguna consecuencia de eso. La consecuencia la están sufriendo las personas ahí que le destruyen sus casas, los bombardeos, los muertos y todo eso. Pero el tema de China es comercial. El tema de China sí incide en lo que te pase a ti dentro de tu casa. Y no es una guerra, pero te afecta al bolsillo, afecta a la vida de la familia, afecta a muchas cosas. Y además la ideología como tal de un tipo de sociedad igual, que tiene un control absoluto sobre las personas, sobre los habitantes. Entonces, desde luego que los chinos tratan de aliarse con enemigos tradicionales de los Estados Unidos porque es lo que le conviene. Pero los chinos son muy inteligentes en esto. Las guerras están en todas partes, pero ellos no están metidos en ninguna. Y están sacando provecho de todo eso. Y de los disparates europeos que, por ejemplo, a no querer negociar gas con Rusia, por ejemplo, que lo que ha afectado es a la población y a la gente que vive en Europa, al que tiene que calentarse cuando hay invierno, a esa persona. Entonces, ahí es donde yo creo que Europa debe sobre todo analizar, dejar tranquilo a Rusia y enfocarse en el tema chino que ellos mismos provocaron también, y también Estados Unidos. Aquí la relación con China, yo tengo la revista, un artículo de eso. China no tenía en el año 72, cuando empieza esto, que Nixon empieza con aquella visita a China, que ya lo había hecho Henry Kissinger en privado, no habían vuelos de aquí a China de avión, no había una embajada, no se vendían productos chinos aquí. Y no había nada, ya que había rascacielos desde finales del siglo XIX. El edificio que mataron a John Lennon en Dakota se hizo en 1881. O sea, y de pronto empezamos a decir que nosotros no podíamos vivir sin los productos chinos. Sí. Cuando hace medio siglo no había un producto chino aquí. O sea, eso es una gran falacia, una cosa que no existe, que no es ni siquiera real. Pero empezó a manejarse eso a pesar de que entraron en China intereses que iban por encima del gobierno de los Estados Unidos, como la gente de Henry Kissinger, Rockefeller y todo eso, y ahí es donde vino el problema. Yo creo que hay que replantearse esta relación con China, los beneficios que se le empezó a dar a China en el plano internacional para que comerciaran sin pagar aranceles en muchos lugares. Y después hicieron y crearon el monstruo que al final de su vida Nixon lo dijo, o sea, creamos a Frankenstein y ahora no sabemos cómo salir de él. Nixon dijo esto ya en los años 90 y pico. Yo creo que Trump igual puede hablar con Xi Jinping y poner estas cosas en su lugar y tener un mundo en el cual todo el mundo pueda vivir. Y los chinos que sigan haciendo con su país lo que quieran, porque nosotros sí no le podemos decir a nadie cómo tienen que vivir. Nosotros no le podemos decir a los rusos que se tienen que quitar a Putin de arriba, ni a los chinos que se quiten a Xi Jinping, porque ellos tienen sociedades que son completamente diferentes al mundo occidental, que no piensan como nosotros y tienen su problema ahí, pero mientras no se metan con nosotros, está bien. Ahora me quiero centrar en el tema venezolano. Definitivamente hay un cambio en la estrategia por parte del gobierno de Estados Unidos. En apenas días vimos a un enviado del presidente Donald Trump aterrizar y darle la mano a Nicolás Maduro, pero por otro hay amenazas ciertas de que podría volver el tema de las sanciones y cambios fundamentales en la relación entre Estados Unidos y la dictadura venezolana. ¿Cómo ves tú este punto? Eso es un punto sensible para nosotros los cubanos también. Yo me voy a centrar en el caso de Venezuela, pero tanto cubanos como venezolanos quieren que se caigan esos regímenes, muchos de ellos. O sea, hay desgraciadamente otros no, pero la inmensa mayoría de los cubanos y la inmensa mayoría de los venezolanos quieren que eso termine. Ahora, la política exterior no es lo que la gente piensa.
yo vi el criterio de que cuando Trump estaba allá por ganar las elecciones, ganó, dice, ahora sí se cae Venezuela, ahora sí se cae Cuba. El primer argumento en contra de eso es que ya Trump estuvo 4 años ahí, no pasó nada en Cuba, ni pasó nada en Venezuela, y los mismos sistemas están hoy aquí. Ahora, lo que sí es cierto es que siempre va a tener más mano dura un republicano contra esas dictaduras y tiranías que un demócrata, que generalmente tienen incluso puntos afines con ellos. Entonces, el caso de Trump y el caso de Venezuela, en un momento donde Venezuela incluso tiene petróleo, donde hay un tipo ahí que es Nicolás Maduro, que es una persona totalmente detestable, que quisiéramos ver fuera de ahí, pero Trump es el presidente de los Estados Unidos. Yo creo que las personas tienen que entender eso. O sea, Trump no está y no fue electo por los ciudadanos de los Estados Unidos para que resolvieran los problemas del mundo. Aquí votamos por él, lo que votamos por él, para que resolviera los problemas de los Estados Unidos y poner a Estados Unidos en primer lugar. Yo que soy cubano, quisiera que Trump fuera mañana y acabara con Díaz-Canel y que fuera para Venezuela y acabara con Maduro. Pero las personas tienen que entender que eso no es así. Hay un tema de que está Rusia metida en el medio también, Ujú. al tema anterior. Y entonces, en esas negociaciones con las grandes potencias, en el caso con Rusia, con China, que también ha apoyado tradicionalmente a estas tiranías, hay que ver entonces cómo se maneja el punto para lograr una diplomacia. Ahora, la pregunta, ¿esto significa que Maduro se va a quedar ahí de por vida o que Díaz-Canel se va a quedar ahí? Yo creo que desgraciadamente también nuestros pueblos, nuestros países tienen que resolver los problemas un poco por ellos mismos. Y yo le digo eso a las personas que le puedan echar la culpa a Trump de que Maduro siga ahí o de que Díaz-Canel siga ahí. Eso no es exactamente así. Lo que sí pueden estar seguros esas personas es que Trump va a hacer todo lo posible porque esas tiranías se vayan del aire, con las cosas que tenga a su alcance para lograrlas y le va a apretar la tuerca todo lo más que pueda. Ahora, eso va a Ahora, apretar en el final, ahí es donde las personas tienen que ver. en eso de apretar la tuerca, entra el tema de las sanciones. ¿Cómo ves tú lo que se ha aplicado con la administración Biden? Volvieron un poco al tema petrolero, se trata de empresas norteamericanas, las sanciones y la máxima presión no funcionó en la primera administración. ¿Cómo ves tú este tema? Tú también hablabas de las sanciones hacia Rusia, que no necesariamente tenían el efecto deseado. ¿Cómo lo ves tú en casos como el de Cuba y el de Venezuela, que pueden entonces volver a un escenario de sanciones en todos los sectores? Mira, desgraciadamente las personas tienen que saber también que las sanciones a veces no funcionan y la mayoría de las veces no funcionan porque hay un estado profundo y una serie de intereses con personas que están incluso por encima del gobierno de los Estados Unidos y que no quieren que se caigan las tiranías en Cuba y Venezuela. Y a lo mejor suena esto un poco raro decirlo, pero tienen que ver un poquito. Incluso en las memorias de David Rockefeller está escrito perfectamente que él ha trabajado en contra de los intereses de los Estados Unidos y que se siente orgullosamente culpable de eso. Pueden leer esas memorias que son bien interesantes. Y en el caso de Cuba, ha tenido muchas relaciones con Cuba, o sea, David Rockefeller y Fidel Castro. Por eso es que tú ves que hay sanciones contra Cuba y que hay empresas aquí en Estados Unidos haciendo negocios con Cuba, y que incluso eso se conoce en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces tú dices, pero esto cómo puede ser? O sea, Miami, que es el centro de los presos políticos cubanos, de toda la gente que se opone a esa dictadura, esa tiranía, porque Cuba es una tiranía tan criminal. Miami está llena de negocios de Cuba. O sea, y Marco Rubio es el senador de Florida. ¿Y qué ha hecho, por ejemplo, en todos estos años contra eso? O sea, es bien complicado. La culpa tampoco se la puede echar a Marco Rubio porque te digo, hay un estado profundo que median eso. Aquí hay negocios de Cuba con aerolíneas, con envíos de cosas, que son gente que se están beneficiando y la tiranía en Cuba cobra. Venezuela pasa exactamente lo mismo. Yo creo que ahí Trump, como parte de un outsider, como se dice, y que incluso tiene muchos enemigos en todos estos grupos que te dije, hay que ver qué pasa ahí y en ese conflicto de cosas que las personas no ven, porque ese tipo de cosas que yo te hablo no salen en las noticias.
Y hay que ver cómo maneja Trump eso. Recuerda que le hicieron varios atentados. Esos atentados de Trump tienes que verlo desde el punto de vista de los enemigos que tienen el Estado profundo y dentro de los Estados Unidos. No sigan buscando más los enemigos de Trump en Irán, que si quieren matarlo y todo eso. Esos enemigos están dentro y están aquí en organizaciones como el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, el Club Bilderberg, que es la variante europea de esto, incluso el Foro Económico Mundial, donde Trump mandó ahora un discurso, que no fue en presencial, pero que les envió ahí sus puntos de vista. De ahí es donde salen los grandes enemigos de Trump y las grandes influencias para que se mantengan regímenes como Cuba y Venezuela. Por eso le digo a las personas que no es tan sencillo, que no se enfoque solo en Trump para esto, porque hay muchos intereses que están conspirando para que en Cuba llevemos ya 66 años con esto. O sea, Ahorita para ti no va a ser fácil, no solo depende de una política fuerte o habilidosa o inteligente de Estados Unidos para salir de las dictaduras. el caso de Trump ya lo has visto, o sea, tiene que cuidarse mucho su seguridad y su salud, porque estamos hablando de que las cosas son complejas y dentro de los Estados Unidos. Así que por eso es que le digo a las personas que piensan en Venezuela que tienen que pensar en estas cosas que yo estoy diciendo, para que sepan que no le es tan sencillo a Trump como hacer así, decir, no, ya se acabó la dictadura, por muy mano dura que tenga, que por muy de derecha que sea, todo lo que quiera. Quería analizar contigo el tema de la creación de este Departamento de Eficiencia Gubernamental. Hay mucha guerra con respecto a esto y también muchas sorpresas y revelaciones que yo creo que hasta los que están haciendo la indagación no sabían que era tan profundo el agujero negro que estamos viendo. Sin embargo, lo achacan a que Elon Musk, es decir, no ha habido una reacción completamente positiva porque se están tocando intereses que no debían tocarse. ¿Cómo ves tú todo lo que está pasando? Sí, más o menos así mismo los intereses. El principal problema que tiene Trump aquí en los Estados Unidos es el Partido Republicano. No es el Partido Demócrata. El Partido Demócrata se sabe que son los adversarios, los que están del otro lado y los que hicieron durante los 4 años de Biden todo el desastre que hubo aquí en el país. Ahora, el Partido Republicano contribuyó mucho a eso porque teniendo congresistas y senadores, pues no se estaban oponiendo a eso. Esto no es que te lo esté diciendo yo. Yo tengo una página que es fernandogodo.com donde yo tengo ahí en un link el Senado, el Congreso de los Estados Unidos, la Corte Suprema y la evaluación de los congresistas y senadores, de acuerdo con sus votos. Cuando tú entras ahí, tú te das cuenta que hay entre más de 220 congresistas republicanos, hay aproximadamente 200 que tienen un récord de votación pésimo, o sea, que votan muchas veces o la mitad de las veces votan con los demócratas. Los demócratas votan 100% con los demócratas. Son congresistas demócratas. Es muy raro que tú lo veas sacar, como decimos en Cuba, sacando el pie. Cuando hay algo que beneficia a los demócratas, todos votan en bloque a favor de eso. Eso no pasa con el Partido Republicano. Estos congresistas, a lo que yo te hablo, aproximadamente el 50% de las veces votan con su partido y el otro 50 votan con cosas de los demócratas que por supuesto le hacen mucho daño a la nación. Te pongo un solo ejemplo. Se ha hablado ahora de la USAID hasta cansarse en estos días. Hace como 10 meses, no me acuerdo cuándo fue, Marjorie Taylor Greene quiso acabar con los USAID y presentó ahí eso en el Congreso. Bueno, resulta que hubo 80 republicanos congresistas que votaron en contra de eso. Y entonces tú te preguntas, ahora están los mismos congresistas republicanos ahí. De pronto vino el departamento este de eficiencia y empiezan a descubrir que la USAID está botando el dinero por todas partes e incluso, lo peor, que eso va a salir en algún momento, las relaciones con la CIA para hacer cosas turbias en muchísimos lugares del mundo. Cosas que van en contra de los intereses de los Estados Unidos. Porque la CIA es el brazo armado del Consejo de Relaciones Exteriores que te hablé ahorita de los Rockefeller. Entonces la USAID, ¿qué hacía? Proveer el dinero y los fondos necesarios para esas cosas. La pregunta mía es sencilla, los congresistas republicanos, ¿por qué votaron en contra de eso hace 9 meses? Y ahora, ¿por qué están tan calladitos? Porque lo está haciendo Trump y lo está haciendo Elon Musk. Yo creo que el Partido Republicano debe reformularse en este sentido y esto es uno de los grandes problemas que va a tener Trump, que ya lo tuvo,
en su primera administración para que otra vez las personas, cuando no se puedan hacer las cosas, le empiecen a echar la culpa a Trump de esto y de lo otro, y no de cómo se vota en el Congreso y cómo se pone el dinero. Ahora, esto del tema del dinero, sí te voy a decir, es muy bueno lo que se está haciendo, que se esté fiscalizando cómo se gasta el dinero, pero eso tiene que traducirse en los bolsillos de los ciudadanos. De pronto se están ahorrando miles y miles de millones de dólares. Ese dinero no puede ir para ninguna parte, tiene que regresar al bolsillo mío. Por lo tanto, estoy esperando que se bajen los impuestos a la propiedad y bajen también las regulaciones y los impuestos a los negocios que harían bajar todos los precios. Pero ¿tú crees que eso se vaya a hacer o vaya a ser más bien atender el tema de la deuda, por ejemplo? Mira, se está hablando, yo fui el vocero de la campaña presidencial de Ted Cruz en la Florida cuando él aspiró en 2016. Y la razón por la que lo fui es porque yo en mi revista hace años que vengo hablando que la IRS es inconstitucional y el income tax también. Eso empezó aquí en 1913. Cuando Ted Cruz dijo eso, que por eso yo fui su vocero, ese mensaje no llegó porque las personas se enfocaron en Trump, que era un outsider. A Trump no lo vieron como político. Las personas estaban cansadas aquí de los políticos de los dos partidos y entonces vieron a Trump que estaba afuera y se fueron detrás de Trump. Pero el mensaje de Ted Cruz ese es clave para arreglar los problemas de los Estados Unidos y ahora Trump ha hablado de eso, que es la parte buena que yo veo. Se ha hablado, se ha mencionado ahora, se está mencionando ya la IRS. Hubo un discurso hace pocos días de esto que dio él, que dijo que nosotros no teníamos IRS hasta 1913. Maravilloso que Trump haya dicho eso. Los 4 primeros años de mandato prácticamente no lo dijo. Entonces las personas como yo, que lo estábamos escribiendo en una revista, pues nos veíamos como locos, como conspiranoicos y todo este tipo de cosas. Cuando aquí tú comprabas una casa y era tuya antes de 1913. O sea, la casa no era del gobierno. Tú ahora pagas una casa, te cuesta $400.000 y la casa nunca es tuya, aunque la termines de pagar, porque el día que no pagues el impuesto a la propiedad, te la quitan. Y hay muchos ancianos aquí sufriendo por eso, porque a veces los impuestos han subido 6.000 o 7.000 dólares al año. Ese tipo de cosas es la que aquí tiene que cambiar. Y es donde se va a traducir realmente el asunto del dinero que se está ahorrando, supuestamente, desde luego, Elon Musk con sus cosas, con las que está haciendo, y ver que eso se traduzca en el ciudadano, en el que está a pie y el bolsillo. Aquí todo el mundo sabe que hay que trabajar en 2 trabajos, que los precios siguen subiendo, todo este tipo de cosas. Y es lo que queremos ver, que el gobierno sencillamente empiece a bajar esos impuestos y las regulaciones a los negocios para que bajen los precios. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero ha sido un placer conversar contigo. Gracias a ti, un gusto haber estado aquí contigo y con tus oyentes. Fernando Godo, analista político, escritor y también editor de la revista 1%. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.